¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy con varios temas para hablar con ustedes. Por supuesto, estaremos hablando de las relaciones con Alemania y más adelante vamos a hacer un viaje. Vamos hasta Batoví, en Paraguarí. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo para la audiencia. Sí, te veo muy activo también en ese tipo de actividades. Algún día tenemos que hablar o yo te hago una entrevista de tus experiencias. En redes Paraguarí, te estoy justamente. siguiendo. Sí, y Sí. es verdad, ¿eh? Sí. No es que esté inventando cosas. Sí, no, pero eso a mí me consta. O sea, cada uno con un desafío y sobre todo los límites no existen más que las ganas, ¿no?, de hacerlo. Absolutamente. Bueno, ya que empezaste, Gloria, sí, estuvimos hace 15 días en una carrera que se llama el Backyard, que es una carrera, la carrera infinita, Sí. ¿verdad? Que se trata de probar la resistencia. En este caso, el ganador corrió 18 horas, no batió el récord porque el récord en Paraguay es de 28 horas, o sea, 10 horas más que eso que había corrido una persona. Y va corriendo 6,9 kilómetros. Si puede correr menos de 6,9 kilómetros en una hora, puede seguir haciendo. Entonces tiene incluso un tiempito de descanso. Y esto lo hicimos en Paraguay y fue una experiencia muy buena. Yo hice 2 vueltas, no más que eso, pero sí estuve en el comité organizador, así es que próximamente volveremos a Paraguay a surcar esos cerros. No, y eso no es una cuestión de velocidad, sino resistencia, como decir. La próxima ya van a ser 3, 4 y ahí vamos. Totalmente. Sí. Y a quien divertirse. vemos que recorre el país, que está en constante contacto con el Paraguay o con los diferentes lugares que ofrece el país, es el viceembajador de Alemania en Paraguay, Jorge Herrera, quien ya nos acompaña aquí y a quien agradecemos la presencia. Embajador, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, realmente vemos que lleva ¿cuánto tiempo en Paraguay, viceembajador? Año y medio. Ujú. ¿Y qué te parece Paraguay? Bueno, me encanta, ¿no? Me gusta mucho estar aquí y era el número 1 de mis pedidos con el ministerio, porque aquí hay un buen colegio para los niños, aquí la gente es súper amable, tenemos muy buenas relaciones con el Paraguay, entonces está todo listo para poder trabajar muy bien aquí. Y veo que hay una gran cantidad de migrantes o descendientes, ¿verdad? Porque es un poco, creo que merece un programa aparte hablar sobre lo que es la migración, porque por ahí creemos que todos son alemanes, pero resulta que no eran todos alemanes, sino que los menonitas no eran alemanes. ¿Cómo funciona un poco eso a propósito de descendientes, verdad? Sí, claro. Tuvimos varias olas de migración de Alemania hacia el Paraguay o hacia Sudamérica en las últimas décadas o hasta 200 años atrás. Claro, hay alemanes que vinieron aquí para trabajar aquí directamente de Alemania, siempre en épocas cuando la vida en Alemania era difícil, Sí. La economía era muy difícil. Y también últimamente, desde el año 2015, los que no estaban de acuerdo con nuestra política de COVID, sí. y también nuestra política de recibir los inmigrantes del Medio Oriente, ellos dicen que se refugiaron al Paraguay porque aquí uno puede vivir libre y sin restricciones, pensaron, y algunos les gusta mucho, otros se han regresado porque no es todo tan fácil, ¿no? Claro. Sí. Y a los menonitas, claro, los menonitas son considerados aquí como alemanes, pero algunos son, algunos no son. Pero sí, originalmente vienen desde la región de Alemania, pero su camino es un camino súper interesante y muy largo. Sí, Sí. justamente en ese sentido, embajador, hace poco tuve la oportunidad de conversar con un descendiente de los primeros migrantes, fundadores de las colonias menonitas en Filadelfia, y le preguntaba yo, o sea, ¿por qué seguía manteniendo el idioma? Porque me dijo, nosotros realmente vinimos de Ucrania, pero antes de Ucrania fuimos de Alemania o digamos de esa región, invitados por Catalina la Grande, o sea, estamos hablando de 1800 y pico. Y bueno, entonces por eso es que creemos que todos son alemanes cuando realmente el origen es alemán, pero ya pasaron, digamos, por otros países antes, ¿verdad? Sí, y también tienen su propio idioma que es muy parecido al alemán, pero no es alemán. Sí. Y bueno, tienen muchas costumbres que la gente aquí dice que parecen alemanes. Son alemanes, pero también
tal vez no son alemanes. Pero nosotros tenemos muy buenos contactos con los menonitas, sobre todo con las colonias que están en el Chaco. Y tienen colegios alemanes. El idioma alemán es enseñado en los colegios en las colonias menonitas. Entonces tenemos contactos muy, muy fuertes y muy buenos con los en este momento, ¿cómo se encuentra en este 1 año y medio que está con nosotros? Tanto ida y vuelta en términos más comerciales, ¿no? Y sobre todo, yo creo que en algún momento también tenemos que empezar a hablar con los embajadores de toda esta coyuntura mundial que se está dando. Y uno cuando ve Paraguay es como que estamos muy lejos de los problemas, pero sabemos que no, estamos inmersos también o sea, en algún momento nos va a tocar en algún punto. Pero en este momento, ¿cuál es esa relación? ¿Cómo encuentra la relación de Paraguay con Alemania? Bueno, económicamente hablando, siempre tuvimos buenas, positivas relaciones entre ambos países, pero en un nivel que uno puede mejorar, ¿no? Siempre puede ser más grande. Lamentablemente todavía no hay muchas inversiones alemanas aquí, hay algunos, pero no hay una inversión de un buen tamaño muy grande, pero sí tenemos comercio bilateral. Ahora, claro que con la ratificación del acuerdo EU-Unión Europea con el Mercosur, se van a abrir puertas de ambos lados para que el comercio sea más grande, más intensivo, ¿no? Todavía no estamos ahí, hay que evaluar el acuerdo porque el acuerdo es muy complejo. Pero la meta que tiene el acuerdo es una zona de libre comercio. Y eso se puede convertir, y ese es el plan, en la zona de libre comercio más grande del mundo, en una época cuando todos están hablando de aranceles. ¿No? Ahí estamos creando un espacio para inversionistas, para comercio bilateral, y bilateral estamos hablando entre Mercosur y la Unión Europea. Y es importante el punto que habla del tema de aranceles, porque eso es lo que define el costo del producto finalmente, ¿no? Sí, claro, los aranceles son pagados por los consumidores. Sí. En fin, porque si yo quiero un producto y lo compro y me cuesta el 10% más por el arancel, por los aranceles, entonces yo lo pago y yo pago los aranceles. Entonces los aranceles, pero es un asunto de la política internacional, los aranceles nosotros no consideramos que son una buena medida, sino ellos frenan el comercio y frenan la evolución positiva de un país, del comercio, de la economía de un país. Ese es nuestro punto de vista y bueno, nosotros tenemos varias zonas o acuerdos de libre comercio en el mundo, pero sobre todo la Unión Europea es una zona de libre comercio. Y ahí vemos que está lo bien que nos va económicamente con nuestros vecinos. No se sabe si yo compro un producto si viene de España, de Holanda o de Alemania. Se compra igual. Y todo está libre, entonces eso es una cosa muy positiva para el consumidor. Y que uno puede pensar en la réplica acá en la región, ¿no? Claro, esa es la meta, ¿no? Y claro, todos esperemos que el Mercosur un día se convierta en una zona de real libre comercio. Y eso junto con, por ejemplo, partners como la Unión Europea. Entonces tenemos esa zona muy grande de libre comercio. Esa es la meta. Obviamente esos son acuerdos que están ahora. Mientras tanto, entiendo que uno de los países dentro de lo que es Europa que más nos visitan también, ¿verdad? O sea, que finalmente, además de los que muchos deciden quedarse o deciden volver, también somos un país que interesa mucho a Alemania a nivel de destinos turísticos. Así es. Nosotros, Alemania, creo que fuimos, no sé si somos todavía, pero fuimos el país que tiene los más turistas del mundo, que viajan más en todo el mundo. Y tenemos mucho interés en turismo ecológico, turismo que todavía no está muy conocido. Entonces, el Paraguay es un destino ideal para el turista. Con un poco más de infraestructura y más vuelos hacia Europa, creo que eso se puede convertir en un verdadero una meta para los turistas venir aquí. Y justamente y con algunos atractivos que tenemos ahora como el rally, por ejemplo, porque también son un país que les gusta el deporte motor, ¿verdad? Sí, claro, y el Paraguay nos está enseñando que ellos saben, aquí se sabe cómo organizar eventos grandes. Lo estamos viendo de otra manera ahora con el BID.
pero lo hemos visto con el FIFA, con el rally, con otros eventos claro, eso también atrae a la gente. Sí. ¿No? Y nuestra meta es también, no somos embajadores del Paraguay, pero sí queremos que nuestras relaciones se fortalezcan. Y por eso también estamos intentando todo para que la gente y las empresas en Alemania tengan Paraguay en su conocimiento, para que vengan a ver lo que ofrece el país en todos los sentidos. Y para ellos mismos deciden si quieren quedarse, invertir, hacer comercio o fijarse en otro lugar. Y cuando estamos hablando como de dos aristas, ¿no? Uno que lo que es como inversión más económicamente, pero por el otro lado también habla del interés de venir en este país. ¿Qué es lo que le interesa al alemán que le llama la atención de Paraguay? Bueno, primero, aquí el Paraguay tiene, yo creo que solamente para venir al Paraguay no, pero el Paraguay tiene está ubicado en el centro de América. Entonces, si uno viene aquí, está muy cerca de Iguazú, está cerca de Argentina, de los Andes, está cerca del Brasil, de las playas, tiene todo y eso puede ser un hub. ¿No? Uno puede venir para 2 semanas y de aquí viajar a muchos sitios. ¿No? Yo creo que el Paraguay tiene una ubicación estratégica muy buena. Aunque no tiene acceso al mar, claro, pero tiene una ubicación dentro del continente muy positiva. Y eso es lo que interesa también a la gente, viajar. A los alemanes les encanta viajar y conocer lugares nuevos que no conocen, también lugares donde todavía nuestros vecinos no fueron a vernos. Yo puedo venir y hablar del Paraguay, ¿no? Eso también me gusta hacer en Alemania. Justamente eso, ¿no? O sea, porque finalmente, embajador, usted que ya sirvió en tantos países, que conoce tantos países, sabemos que hoy por hoy los hoteles de lujo, los de 5 estrellas, están en todas partes, pero ahí podemos diferenciarnos. Un turismo exótico, un turismo naturaleza, un turismo en el Chaco, por ejemplo, que exige mucho, pero que también da recompensas, ¿verdad? Por ahí puede ser que estén las diferencias que podemos ofrecer nosotros. Claro, si queremos hoteles de 5 estrellas, lo tenemos en Europa, lo tenemos en Dubái, sí. A 3 horas de vuelo, están a la vuelta nomás. Pero es el turismo de un sitio nuevo, es el turismo ecológico. También para sentirse bien que no estamos dañando a la naturaleza, estamos haciendo algo con el bienestar del país y contribuimos al desarrollo de un país. Eso es lo que también importa al turista. Y yo creo que el país, estoy convencido que el país tiene un potencial muy grande para el turismo, sobre todo para el turismo ecológico. Hay lugares aquí que uno dice, qué lindo. Por ejemplo, los saltos de Monday. Sí. En Ciudad del Este, a 5 minutos del centro. Sí. Imposible, eso no hay en Europa. Sí. Y cuando primera vez que los vi, pensé que qué maravilla, aquí a 5 minutos del centro de una ciudad. Sí, que parece incluso en el centro, ¿verdad? Que sí. Saliendo de la ciudad estás en el sí. salto. Sí. Piensas que estás en medio del país, pero estás al costado de la universidad. Pero también el Chaco ofrece mucho. La naturaleza en el Chaco, por ejemplo, es algo que está muy subestimada, ¿no? Uno no sabe, ni aquí toda la gente no sabe todos lo que hay en el Chaco, de parte de la naturaleza, de los animales, de fauna, todo eso. Es súper interesante. Pero un poco más de infraestructura y también un poco más de conexión turística con Alemania. Creo que en eso también estamos trabajando y creo que eso se va a desarrollar en los años que vienen. ¿Y cuál es el flujo en estos últimos tiempos de venida de alemanes al Paraguay por diversas razones? ¿Como turista? Sí, como turista, como visitante sí, o quedándose al final. Bueno, es un flujo continuo. Nosotros creo que en las estadísticas dice que Alemania es el lugar número 4 número 3 después de Brasil y Argentina para viajar, para gente que viene a vivir aquí. Entonces, eso sí es un flujo constante. Los turistas es algo que podemos aumentar, ¿no? Y lo mismo vale para el comercio, para empresas, sobre todo en Alemania para empresas de tamaño medio, empresas medianas que
desarrollan algún producto que también se puede utilizar aquí, se puede no necesariamente vender aquí, pero el Paraguay como destino para inversiones, para producir aquí, para un mercado de la región, no solamente para aquí, porque el mercado paraguayo no es tan grande, pero en eso estamos trabajando, ¿no? Queremos que haya más empresas alemanas que vengan aquí pensando en comercio, pensando en inversiones, que vean las ventajas que tiene el país, que ofrece, como por ejemplo la electricidad, los impuestos bien bajos. Entonces hay muchos elementos que son positivos que pueden atraer a inversionistas y a comercio exterior. Y en cuanto a cooperación, ¿cómo estamos, embajador? ¿Cuáles son las áreas en las que están cooperando desde Alemania con Paraguay? Bueno, si estamos hablando de cooperación en el sentido de apoyar a un país, a cooperar con un país, hace 2 años la cooperación bilateral entre Alemania y el Paraguay se está terminando poco a poco. Okay. ¿No? La razón es muy simple, porque el Paraguay ha avanzado económicamente y ya no necesita oficialmente, ya no necesita cooperación bilateral. Al mismo tiempo, las instituciones que todos conocen, la GIZ, la KfW de Alemania, siempre todavía están aquí presentes. Tienen otros proyectos y también intentamos de continuar con los proyectos que ya hemos empezado, pero no va a haber nuevos proyectos. Al mismo tiempo, nosotros como embajada vemos que hay la necesidad en algunas partes del país de apoyar, que contribuir. Y por eso tenemos fondos para los que nosotros llamamos microproyectos, y con esos microproyectos estamos presentes en varias regiones del país. Estamos en el Chaco con agua potable, por ejemplo. Estamos en Boquerón con una aula para una escuela rural de la comunidad indígena. Estamos en Caguazú para un instituto agropecuario, ¿no? Y ahí sí estamos intentando distribuir nuestros propios proyectos de la embajada para que sea de beneficio para la población que más lo necesita. En eso estamos trabajando bastante, por eso estamos viajando mucho por el país, también ver dónde es que podemos iniciar nuevos pequeños proyectos. Cuando se habla de esos pequeños proyectos, pero que son grandes finalmente para una comunidad, ¿cómo hacen ese trabajo? ¿Cómo es el involucramiento tanto de la comunidad como la embajada? Sí, y eso justo es el punto, lo que estabas mencionando, que son pequeños proyectos, pero para la gente es una gran diferencia. Así mismo. ¿No? Y eso es muy, muy positivo. Por eso, esos proyectos no requieren mucha administración, mucho trabajo administrativo. Nosotros identificamos proyectos, hay personas que nos envían propuestas, tenemos nuestros cónsules honorarios que nos mencionan algún proyecto tal vez, y después lo evaluamos en nuestro equipo de la embajada y vamos a visitar el proyecto. Y hablamos con la gente y después es muy fácil. Siempre tiene que ser dentro del margen de pocos meses, desde el inicio de un proyecto hasta que finalice el proyecto. Y estamos trabajando con muy poca administración, muy rápido y con buenos resultados, y resultados que alivian la situación de las personas ahí. Cuando usted habla de alivia la situación de las personas, ¿qué fue lo que más le llamó la atención y cuál es ese proyecto específico? Creo que el proyecto que más le conmovió, digamos. Sí, que más me conmovió era el agua potable para una comunidad indígena, los Ayoreo, en el Chaco, y porque no tenían. Claro. No tenían agua potable, y eso es claro. Nosotros hablamos de el Paraguay ya no necesita nuestra cooperación bilateral, pero hay lugares donde sí nuestro apoyo es muy bienvenido, ¿no? Y eso realmente era muy importante para nosotros, mostrar que con algo pequeño podemos aliviar la situación de cientos de personas en una región muy lejana. Eso es lo que más me conmovió, porque eso es algo donde sí haces la diferencia para esas personas en ese mismo momento. Y claro, ese que puedes cambiar y mejorar su nivel de vida, sí, porque finalmente es muy difícil, ¿verdad? Sí. O sea, porque en el Chaco no es que uno cava y encuentra agua, sino que
tenés que cavar mucho, tenés que llevar mucha tecnología. Sí, eso también que los menonitas se dieron cuenta cuando llegaron al país. Sí. Que, ¿no? ¿Qué es esto? Que Dijeron. tienen que hacer Sí. mucho para Sí. poder vivir bien, y viven bien ahora. Ahora vive muy bien, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Finalmente nos muestran eso, esas ciudades como Filadelfia o esas colonias. ¿Cuántos mini proyectos están manejando en este momento? Anualmente tenemos 6, 7 mini proyectos, tenemos unos fondos al principio del año de nuestro gobierno alemán, pero siempre pedimos más fondos cuando llegamos al final del año porque tenemos siempre más proyectos que queremos realizar. Y esos proyectos tienen un tamaño de más o menos un máximo de 15 a 20 mil dólares. Okay. Pero con eso se puede hacer muchísimo. Claro. ¿No? Y siempre hay una parte también, una contribución local, que es la mano de obra o es alguna otra institución. La contrapartida que se tiene que dar, ¿verdad? Sí. Que es muy importante. Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención porque son 2 puntos que usted habló que me parece importante, ¿no? Uno a veces quiere decir es mini proyecto, pero no es mini proyecto cuando vos vas vinculado a una necesidad específica de una población o algo que ya va a quedar por siempre, ¿no? Porque finalmente eso es marcar una presencia, inclusive una marca de un país en una comunidad específica. Sí, mira, nosotros lo llamamos internamente microproyecto. Sí. Pero para nosotros puede ser que es un microproyecto Sí. para el gobierno alemán, pero para la gente hace una gran diferencia, no es nada micro. Sí. Y también de vez en cuando vamos a visitar los sitios para ver cómo se desarrolló el proyecto. Existe todavía lo que hemos construido o lo que hemos hecho y casi siempre está ahí, siempre lo cuidan bien, el agua potable, hay que cuidarlo bien, hay que mantener el sistema. Y eso se hace con mucho cariño y mucha determinación. Entonces el apoyo que brindan nuestros partners siempre es muy grande. Eso también nos dice que estamos haciendo algo positivo para la gente, algo bueno. Eso obliga, ¿no? Del viaje que justamente César estaba mencionando, de tener presencia e ir recorriendo los lugares. Sí, claro que es algo que toma mucho tiempo, ¿no? Sí. Cuando estábamos viajando la semana pasada a General Díaz, que queda cerca del río Pilcomayo, entonces tú te vas a Pozo Colorado 3 horas y de ahí doblas a la izquierda 4 horas en un camino, así. Pero llegas a un sitio donde la gente te está con los brazos abiertos y te agradece que estás viniendo aquí para ver dónde puedes apoyar. Y eso nos llena también con orgullo y alegría, claro. Absolutamente, claro, hay que estar en el Chaco para entender, para conocer las necesidades que tienen y por algo están en sus tierras, Gloria, porque no se mueven tampoco allí, o sea, necesitan un poco de apoyo, necesitan esa cooperación que es tan importante y más todavía, como dice el embajador, ¿verdad? Se da una parte, pero también se pide a la comunidad esa otra parte como contrapartida. Sí, totalmente. Y por el otro lado, y el tema del fútbol, eso es uno de lo que usted encuentra, supongo, como similitudes, porque para nosotros es una gran admiración de los equipos alemanes. Bueno. Que tenemos equipos muy fuertes los nuestros también, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si vamos a chocar en algún momento. Seguro que sí. Ojalá que no, porque la verdad que Va a ser muy duro eso. las corazones de la embajada estarán partidas uno del otro lado. Pero no, nosotros, claro que vemos cómo avanzó el Paraguay. Yo estaba en el partido de Paraguay contra Uruguay, que ganaron hace 2-0 hace unos meses atrás, y la emoción aquí que se vive con el fútbol es único, ¿no? Sí. La verdad. Y eso es algo que compartimos nosotros también, ¿no? Un poco más quieto tal vez en Alemania, porque no somos tan emocionados, pero aquí uno vive el fútbol y eso es encantador, ¿no? Cuando se ve. Esto, por ejemplo, y es que hay que hablar, ¿no? Nosotros también te decimos, tenemos una cultura de restaurantes alemanes que son un clásico. O sea, a usted le habrá sorprendido de ver que tenemos ese tipo de gustos también, en el cual obviamente los paraguayos somos como de recorrer y consumir todo lo que viene de afuera también. Sí, y claro, para nosotros también con la primera vez que fuimos a un buen restaurante alemán aquí es que, mira lo que hay aquí. Pero en verdad los alemanes mismos no comen tanto su propia comida, son más
También Los en turistas, Alemania, los sí. turistas que vienen a los restaurantes en Alemania, que comen la comida bávara o Sí. otras cosas. Y aquí es parecido, ¿no? Pero las cervezas estamos de acuerdo que todos son buenas. Todas cervezas en todo el mundo donde yo he estado son buenas. Son buenas. Y las cervezas locales son las mejores. Sí, Sí, eso siempre es así. cierto. Vos sabés que Sí, sí. qué bueno eso, ¿verdad? Que se sigue investigando y últimamente que tenemos tantas cervezas artesanales que son Sí, buenísimas, ¿verdad? sí, buenísimas son. Sí. Bueno, realmente, señor Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay tantas cosas que hablar. Nosotros fuimos partes de cooperaciones desde la Deutsche Welle, que nos orientaron, que cuando estábamos en los inicios de un sistema de medios públicos trabajamos mucho con ellos, o cuando tuvimos visitas de autoridades que fueron a una exposición en Berlín, que pudieron o tuvieron la oportunidad de visitar esos medios, o con la ayuda de Judith, que pudimos estar, por ejemplo, viendo lo que es el Wunder Conference, entre otras. Así es que hay mucho hecho ya, pero hay mucho por seguir haciendo, aprovechando estas relaciones bilaterales. Así, yo también creo que hay mucho potencial y en eso estamos trabajando, para que podamos seguir adelante juntos ambos países. Bueno, muchas gracias por Gracias. estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Bueno, embajador. realmente un placer hablar. Estamos hablando de uno de los países que más descendientes tienen en el país. Hablamos más de 30.000, ¿verdad? Estamos hablando también de uno de los países que más nos visita finalmente, ¿verdad? Por algo que a veces incluso se dice que el tercer o cuarto idioma que más se habla acá es el alemán, Sí. ¿verdad? Por más que sea tan difícil para nosotros, por más que parezca acá tan tosco, pero es tan dulce finalmente también. Así que hablamos de las relaciones entre Alemania y Paraguay. Vamos a una brevísima pausa. En instantes seguimos con más Tribuna.